gobernador del estado de Baja California, comisionado de la frontera norte de la Presidencia de la República. En la actual legislatura es presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Cedo la palabra a nuestro moderador. Adelante, senador. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Con gran interés, precisamente por ser persona que proviene de la frontera y escuchar los comentarios del anterior panel. Este asunto de la forma de ver nuestra agenda de política exterior de manera de ángulo político y ángulo pragmático, creo que decía la señora Salazar. Porque efectivamente quienes vivimos en la frontera, pues sufrimos el desconocimiento, o el no reconocimiento, mejor dicho, por parte del gobierno federal, acerca de un fenómeno tan notable, acerca de la migración y el asunto de las personas que retornan a nuestra frontera, y no hay realmente una política que en sentido federal pues debería de ser de una competencia estricta y poder tener atención. Sean muy bienvenidos todos los aquí presentes en este panel que se enmarca en esta visión, esta pregunta que envuelve al foro, y es respecto a preguntarnos, ¿es necesario un nuevo rumbo? Y en esta razón particular, o mejor dicho, esencial dentro de la competencia del Senado de la República, la preocupación de todos quienes lo representamos, y pues el ver las razones que se expresen en lo particular por cada uno de los participantes, pues son fuentes de información, son puntos de vista muy interesantes para cada uno de los integrantes de este Senado. Por eso el agradecimiento al senador Hermosillo por haberlo organizado, al ser ambos del mismo estado de Baja California, fronterizos, pues estamos ávidos de puntos de vista, porque efectivamente necesitamos crear una visión para tener también continuidad en la razón de nuestros actos. Vamos a dar inicio a la participación de la doctora Lorena Ruano Gómez, directora de División de Estudios Internacionales del CIDE. Aquí nos acompaña, está a mi derecha. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, profesora, investigadora y directora de la División de Estudios Internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su trabajo se ha centrado en el estudio y la docencia acerca de la integración europea y de las relaciones de la Unión Europea con México y con América Latina, con numerosas publicaciones nacionales e internacionales. En el año 2007, la Comisión Europea le otorgó una cátedra Jean Monnet. Sus publicaciones más importantes son un libro en coautoría con Antonia P. Suñer y Paolo Riguzzi sobre la historia de las relaciones México-Europa, que forma parte de una nueva historia de las relaciones internacionales de México, publicado por el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y un libro editado sobre la europeización de las políticas exteriores nacionales hacia América Latina, publicado por la editorial Routledge en septiembre de 2012. Actualmente es coordinadora científica del CIDE en el proyecto Atlantic Future, financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea.
El marco a todos los participantes es darnos 10 minutos para la exposición y de ahí en adelante luego vemos las partes del asunto de las preguntas como en el anterior panel. Adelante. Tiene usted la palabra, doctora Lorena. Sí. Muchas gracias, senador. Bueno, inicio por, obviamente, dar mi agradecimiento al Senado en general, al senador Hermosillo en particular, por organizar este foro. Pues como voy a argumentar, necesitamos tener más de estos y más debate y más participación de todos, así como más mentes pensando en los temas internacionales. También agradezco al senador Rufo Appel, a la senadora Rojas y a otros senadores que han mostrado interés y que nos han llamado repetidamente este año a hablar de las cuestiones de política exterior de México. Me parece que esto es una tendencia positiva en nuestro país. Me gustaría hacer 3 puntos muy rápidos en mi intervención, tengo poco tiempo. Uno es sobre la naturaleza de las relaciones internacionales y otro tiene que ver con cómo México se ha posicionado frente a esta nueva naturaleza de las relaciones internacionales. Me voy a disculpar también porque me tengo que retirar después de mi intervención. Tengo una reunión en el CIDE que no puedo faltar, me da muchísima pena no poder contestar a sus preguntas, pero bueno, trataré de ser muy concisa en lo que voy a decir. Entonces, bueno, el primer punto era sobre cómo ha cambiado la naturaleza de las relaciones internacionales. El segundo es qué ha hecho México, o qué debe de hacer México al respecto. Y el tercero tiene que ver con una actitud más generalmente, digamos, de los mexicanos hacia temas internacionales. Con respecto al primer punto, que es el de la naturaleza de la CRI, de las relaciones internacionales, a nadie se le escapa que estas se han transformado de manera radical desde los años 70, pero más claramente desde la caída de la Unión Soviética. La división entre lo internacional y lo interno es cada vez más borrosa. Y el hecho de que en el panel anterior estuviéramos hablando de migración, de la frontera, de un problema humanitario en México, nos habla justamente de lo difícil que es separar lo interno de lo externo. Se ha hablado, ¿no?, de los problemas intermésticos en la relación México-Estados Unidos, de cómo el nombramiento de la embajadora norteamericana en México responde también a una lógica de política interna de Estados Unidos. En fin, yo creo que esto es un elemento que no podemos dejar de lado porque se está acentuando cada vez más. Y máxima que tenemos frontera, una enorme frontera, con la primera potencia mundial, ni más ni menos. O sea, ningún otro país del mundo tiene esa situación geopolítica que no debemos perder de vista. Un segundo elemento de las relaciones internacionales que ha cambiado enormemente y que quizás se ve menos, pero que desde el punto de vista de los estudiosos, o al menos de lo que yo he estudiado, es muy notorio, es la fragmentación sectorial de la política exterior. Y esto yo lo tomo sobre todo en mis estudios de integración europea y de cómo hacen su política exterior los países de Europa, ¿no? Resulta, y México no es la excepción, en Europa se ve más por el proceso de integración alrededor de la Unión Europea, pero lo que ocurre en todo el mundo es que cada una de las secretarías tiene su área de política exterior. Ya no es el dominio exclusivo ni del Ejecutivo, ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y más en este país que desde las reformas de los 80, gran parte de la política exterior se ha hecho más bien en Hacienda o en lo que es Secretaría de Economía, porque hay que aceptarlo, en gran medida nuestra política exterior se transformó en una política económica, sobre todo comercial, ¿no? Y gran parte de las capacidades técnicas que definen nuestra política exterior no están necesariamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que están en estas otras dos secretarías que son muy importantes. Y cada secretaría tiene su área de política exterior, pero no cada secretaría nada más, también los estados tienen su política exterior. Mi colega Jorge Esquiabón y Rafael Velázquez, que está aquí, han estudiado el tema, ¿no? Y sobre todo aquellos estados que están en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y otros también por distintas razones. Pero además,
Esto lo que representa es un reto mayúsculo para el Ejecutivo en términos de coherencia, que lo que digan unos no se contradiga con los otros, ¿no? Que lo que estamos proponiendo en comercio, ¿verdad?, sea más o menos compatible con lo que estamos proponiendo a lo mejor en política industrial, no sé, ¿no? Que haya el crédito necesario en un lado para abrir el sector en el otro, ¿sí? Esto es importante. Y bueno, además de esto, se ha incrementado un tercer elemento que añade a la complejidad de las relaciones internacionales de hoy en día, es que ya no solamente tenemos un número enorme de actores estatales involucrados, que ya mencioné, que son las secretarías y los estados, sino que además ahora tenemos al Poder Legislativo, por eso estamos aquí, ¿no?, que participa muchísimo más, y tenemos además a la sociedad civil, tenemos a las ONGs, tenemos a la academia, ¿no?, tenemos a los medios, y ciertamente pues esto es mucho más difícil de controlar. Entonces ya no estamos hablando de la política exterior de Clausewitz, ¿verdad?, del siglo XIX, en donde podíamos pensar que el líder era el que tomaba las decisiones y representaba al Estado. La razón de Estado es mucho más difícil de definir en esta situación. Y esto me lleva al segundo punto, ¿qué ha hecho México para adecuarse a este nuevo ambiente? Y aquí, bueno, pues es difícil la respuesta. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues ciertamente hemos sucumbido a las tendencias, ¿no? Cada quien tiene su política exterior, pero hemos tenido mucha dificultad en coordinarla. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se vuelve mucho más difícil definir cuál es el interés nacional. Y se vuelve mucho más difícil decidir cuál de los distintos principios que se supone que guían a nuestra política exterior y que muchas veces son contradictorios, va a defender un grupo u otro, un ente, un actor u otro. Entonces, bueno, aquí me parece que es importante, si puedo pasar, digamos, a la segunda parte de qué ha hecho México, es importante que logremos tratar de trabajar hace falta más dinero. Hay que echarle dinero, hay que echarle cabeza, hay que echarle mucha más estructura burocrática a la Cancillería para que sea capaz de coordinar este marasmo de actores, este marasmo de intereses, para que los pueda coordinar, para que los pueda agregar, para que los pueda ordenar. Y más o menos, no necesariamente cohibirlos o suprimirlos, pero sí tener la capacidad de por lo menos identificarlos, ¿no? Y ser capaz de dar una mejor respuesta. Me parece que hace falta más personal. El presupuesto de la Cancillería, ya lo ha dicho mi colega Jorge Esquiabón, es el mismo que hace 20 años, siguen con la misma cantidad de gente. No veo cómo vamos a poder tener influencia en foros internacionales si no tenemos una presencia más marcada en ciertas regiones de Asia y África. Eso implicaría, pero sobre todo lo que yo diría que hace falta es un buen think tank de relaciones internacionales. Un buen think tank, porque en la academia hacemos un trabajo más académico, enfocado a publicar en publicaciones cada vez más incomprensibles para el público, ¿sí? A mí me parece que hace falta investigación aplicada para problemas muy concretos. ¿Qué debe hacer México ante el tema de Ucrania? ¿Cómo debemos organizarnos frente a las OMPs? En el CIDE no tenemos a nadie que trabaje, ni ONU ni OMPs, ¿no? ¿Y dónde está? Esa es la única que sabe de multilaterales, es la embajadora Pellicer en este país. En la academia, me refiero a la academia, ¿no? Entonces sí sería necesario, yo creo, tener una inversión importante como país. Si queremos ser una potencia media, ¿no? También cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos en estos foros en los que estamos participando. Necesitamos tener más claridad de, bueno, quiénes somos, qué queremos y para qué lo queremos. Y eso, pues eso cuesta en general, ¿no? Entonces me parece que si queremos ser un actor de responsabilidad global que participa y que propone, tenemos que tener claro qué queremos, con base en un análisis serio de quiénes somos y qué recursos tenemos, ¿no? Eso es un punto importante. Otro punto importante que yo creo que tenemos pendiente en México es justamente relacionar lo interno con lo externo. Un libro que recientemente publicaron mi colega Guadalupe González y la embajadora Olga Pellicer, revelaba eso en varios capítulos. Firmamos acuerdos de derechos humanos y luego tenemos problemas para aplicarlos,
¿no? Nos interesa mucho la diplomacia del cambio climático y luego está un país lleno de basura, ¿no? En fin, ahí, por ejemplo, hay una gran disonancia en varias áreas importantes entre lo que hacia afuera negociamos con mucho trabajo, negocian los diplomáticos, y lo que a nivel interno se está aplicando en el país, ¿no? Cómo tratamos a los migrantes que vienen de Centroamérica y cómo defendemos a los nuestros que salen. A mí me parece que ahí hay muchísimo trabajo y que efectivamente en ese tratar de hacer, digamos, el match entre lo interno y lo externo, el papel del Senado es fundamental, porque es la correa de transmisión, digamos, con la sociedad y con el gobierno, y está el papel de vigilar que se genere la legislación para que estas cosas se apliquen, y vigilar al Ejecutivo. Y finalmente también me parece que es importante definir objetivos. ¿Qué objetivos debemos de tener como país? ¿Qué objetivos debe tener una potencia media? ¿Somos un BRIC? ¿No lo somos? Y si somos un BRIC, ¿qué queremos como BRIC? ¿No? O BRIC, o NIC, o whatever. Me parece que eso no lo vamos a poder hacer de una manera frívola, simplemente decir, pues queremos ser un poco como Brasil, ahora en esto nos queremos parecer a China. No, sí es necesario hacer un estudio acucioso, una consulta muy amplia con la sociedad, con los distintos actores que están cada vez más involucrados en la política exterior, para poder llegar a una idea un poco más clara. Ciertamente nos conviene participar en los foros internacionales tipo G20 para poder definir las reglas del nuevo juego que se están discutiendo en estos foros, pero difícilmente vamos a poder tener una participación igual de estructurada que la que tenemos en G20 si no tenemos la capacidad burocrática, si no tenemos los tecnócratas que tenemos en G20, ¿no? Que vienen de economía. Necesitamos tecnócratas en otras áreas que también puedan participar en los otros foros para defender los puntos de México. Y bueno, finalmente, ya se me acaba el tiempo, ya me callo. El último punto, y es que en este país hace falta mayor educación sobre relaciones internacionales. El mundo es mucho más grande que Estados Unidos. Rara vez nuestra política exterior ve más allá de la abrumadora relación con nuestro vecino del norte, y no es sorprendente. El Caribe, América Latina cuando nos va bien, y ya bueno, Europa, que es lo que yo estudio, olvídense. Ni qué decir de Asia, ¿no? Que me parece es fundamental, y no tenemos la capacidad, no conocemos Asia, no tenemos gente que hable chino, no tenemos a la gente, ¿no? Es un área ahí secundaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces sí me parece que hay que invertirle en que estos temas del mundo internacional sean más conocidos. Para esto es importante que los medios nos ayuden como nos ayudan, pero sí es necesario, yo creo, invertir desde la educación pues un poco más de historia internacional, ¿no? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo funciona? ¿Qué son las Naciones Unidas? Los alumnos no lo saben. O sea, se creen que las Naciones Unidas es un modelo al que los invitan en la prepa. Salen con una educación muy básica, realmente, de lo que es el mundo, de la educación básica, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier periódico nacional que veamos, si tiene una hoja de temas internacionales, nos va bien, ¿no? De que quizá a lo mejor el Excelsior se salva a veces. Ahí también hay una labor importante por parte del Senado de dar a conocer lo que hace México, de dar a conocer la realidad internacional y dónde estamos situados. Y bueno, con esto ya termino. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruano, por lo que me da a escuchar, por lo que usted ha comentado. Pues me parece que lo real es la globalización. Usted nos comenta acerca de lo difícil que ya es separar lo interno de lo externo. Y me parece que nuestra actitud nacional es todavía, pues aquí dentro de nuestra isla. Y quizá eso es el reflejo de por qué usted dice que hay una fragmentación, o sea, cada quien por su lado. Me llamó mucho la atención cuando dijo que necesitamos un think tank, ¿no? O sea, es un lugar de pensamiento, y eso pues es condición cuando se necesita buscar rumbo.
que hay disonancia entre lo que realmente hacemos en el país y a lo que nos comprometemos internacionalmente. Ahorita los asuntos de los derechos humanos nos están dando en la cara. ¿Qué objetivos debemos buscar? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Le disculpamos, usted Me retiro. va a una reunión burocrática. Sí, muy bien. Muchas Me gracias. daría feliz. Pase usted. Tengan muy buen día. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y el turno enseguida es para el doctor Rafael Velázquez, profesor e investigador de la UABC, Baja California. Muy bien. Rafael Velázquez es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha impartido cursos en diversas universidades en México y en el extranjero. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre temas de política exterior de México. Es autor del libro Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior de México, entre otros. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Tiene usted la palabra, doctor Velázquez. Muchas gracias, senador. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo la invitación del Senado, particularmente del senador Víctor Hermosillo, para participar en este foro. A mí me parece una decisión atinada invitar a una institución fuera del Distrito Federal, porque prácticamente todas las instituciones son del DF, académicas las que están participando en este coloquio. También para mí es un honor participar, compartir esta mesa con destacados especialistas en la materia de política exterior de México y también de senadores que están involucrados en esta misma temática. Bien, yo quisiera dividir mi presentación rápidamente en dos grandes partes. En la primera me gustaría explicar cuáles son aquellos elementos que le dan rumbo a una política exterior de México, a una política exterior de cualquier país, para más adelante hacer algunas propuestas concretas sobre cuál debería ser el rumbo que el país debería seguir en materia de política exterior. Bien, obviamente todos aquí sabemos que la situación internacional y las condiciones internas de un país son los principales determinantes del rumbo de la política exterior, pero yo me quiero referir a algunos elementos que se derivan de estas dos realidades, ¿sí? En primer lugar, mi planteamiento aquí es que lo internacional y lo interno generan percepciones tanto de la élite como de la sociedad. Y estas percepciones al mismo tiempo llevan a establecer prioridades, establecer estrategias, política pública, etcétera, etcétera. Y estos dos elementos, tanto percepciones como prioridades, también generan identidad de un país. Y lo que quiero hacer en esta presentación es utilizar la identidad nacional como el eje de la política exterior, o sea, como un elemento sumamente importante que le da rumbo a la política exterior de este país. La identidad nacional se puede clasificar en tres grandes vertientes, ¿sí? La identidad económica, unos países tienen una identidad económica, la identidad política, pero también la identidad cultural, ¿sí? A veces esta identidad coincide, a veces no coincide. Mi planteamiento aquí es que cambios en la identidad nacional generan también modificaciones en el rumbo de la política exterior de México, y voy a tratar de explicar esta premisa, ¿sí? Voy a empezar hablando sobre la identidad económica, ¿sí? A mitad de los años 80, México como país cambió su identidad económica. Pasamos de un modelo de desarrollo económico proteccionista, ¿sí? A un modelo abierto al comercio, a un modelo abierto a las inversiones provenientes del extranjero. Es decir, México cambió de identidad económica y por lo tanto tuvo que establecer nuevas prioridades a partir de percepciones de la élite de gobierno, ¿sí? Entonces, a partir de mitad de los años 80, México empezó un cambio estructural en materia económica, ¿sí? Pasamos a este nuevo modelo neoliberal, y por lo tanto se dieron nuevas acciones de política exterior
que normalmente en un modelo proteccionista no se hubieran tomado, ¿no? En 1986 México ingresa al GATT. Más adelante, en 1992, México firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Estas dos decisiones difícilmente se hubieran dado en otro contexto, ¿sí? Aquí también vemos cómo el factor internacional influye en el cambio de las prioridades que tiene el país. En 1989-90, cuando llegó a la presidencia Salinas de Gortari, él tenía un proyecto de traer inversiones tanto de Asia como de Europa al país para así generar un proyecto de nación. Sin embargo, lo que sucedió en 1989, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, generaron cambios en la estrategia de México y por lo tanto, en lugar de buscar mayor presencia en Europa o en Asia, pues tuvimos que negociar con el vecino del norte un tratado de naturaleza económica. Obviamente, en esa época había debates que se manifestaban en discursos, en el mismo Congreso, sobre los beneficios, las ventajas, las desventajas de firmar el tratado, ¿sí? Entonces, pero la élite de gobierno, la élite política en el país decidió finalmente tomar este tipo de decisiones. En esos años, en los años 80, no había tanto consenso interno, pero yo diría que hoy en la sociedad ya se ha generado un consenso respecto a este modelo de desarrollo económico. Si vemos las encuestas, una que levanta el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, la mayoría de la población está de acuerdo con el libre comercio y en gran parte los mexicanos estamos de acuerdo con tener una integración estrecha con América del Norte, ¿no? Entonces, este es un primer planteamiento, hay un cambio en la identidad económica del país en esa época y por lo tanto tuvimos un nuevo rumbo de política exterior. También tenemos la identidad política, ¿sí? Pasamos también de un régimen cerrado, como lo decía Jorge Chavarro hace rato, de un régimen autoritario, ¿sí? Pasamos a un modelo más democrático. No estoy diciendo que tengamos hoy día el modelo perfecto de democracia en el país, pero ha habido avances importantes en los últimos años, ¿no? Entonces, el cambio de identidad política del país también reflejó o derivó en nuevas percepciones y estas percepciones establecieron nuevas estrategias de política exterior, ¿no? Entonces, a partir del año 2000, México vuelve a tener interés de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La administración del presidente Vicente Fox decide incluir como puntos estratégicos en la agenda de la política exterior el respeto a los derechos humanos y a la democracia, ¿sí? Y entonces, este es un ejemplo de cómo un cambio de identidad política genera también cambios en la política exterior de México. La identidad cultural es la que menos cambios ha sufrido este país, afortunadamente, ¿sí? Obviamente, el proceso de globalización influye sobre la identidad cultural de México, pero mi planteamiento y mis principales propuestas van a tener como principal eje la identidad cultural. Entonces, pasando ya directamente a las propuestas que quiero hacer sobre cuál debería ser el rumbo que tiene que tener este país en materia de política exterior, también igualmente lo quiero dividir en los tres grandes identidades, ¿no? En el ámbito económico, la globalización y un mundo altamente interdependiente le dan al país poco margen de maniobra, es decir, México no tiene muchas alternativas en materia de política económica exterior, ¿sí? Nos guste o no, el libre comercio ha traído algunos beneficios a este país en el área económica. En el ámbito político, mi propuesta es que esta identidad política se mantenga en los escenarios internacionales, que México siga promoviendo los derechos humanos, ¿sí? Que siga defendiendo la democracia, como lo hizo en el 2009, después del golpe de Estado en Honduras, ¿sí? Que aquí generó también una discusión entre lo que es la doctrina Estrada y la firma por parte de México de la cláusula democrática en septiembre del 2001 en Lima, Perú.
Me parece que el énfasis, mi propuesta es que el énfasis o que México aproveche su identidad cultural para proyectar acciones de política exterior. En primer lugar, nosotros seguimos siendo latinoamericanistas, ¿sí? En la misma encuesta del CIDE, solamente 8% de la población se declara como parte de Norteamérica, mientras que alrededor de un 50% de los entrevistados manifiestan considerarse latinoamericanos. Entonces, México tiene que hacer énfasis en su relación con América Latina, necesitamos tener una mayor presencia en la región. No estoy diciendo exactamente que México se tiene que convertir en el líder de la región, pero sí tiene que aumentar su presencia, ¿no? La región se está caracterizando hoy día por crecimiento económico importante, entonces México tiene que aprovechar esta situación. Las inversiones de mexicanos en América Latina están aumentando en los últimos años, entonces México tiene que aprovechar esta nueva geopolítica o geoeconómica para ampliar su presencia en la región latinoamericana. Obviamente no debemos descuidar nuestra relación con Estados Unidos porque es claramente una de las más importantes, es una de las más intensas, pero México, por ser vecino de la gran potencia, pues está destinado a cooperar con Estados Unidos, pero siempre también buscando obtener algo a cambio, ¿no? Como también lo decía Lorena Ruano, México tiene que mantener una presencia importante en Europa y en Asia-Pacífico, principalmente desde el punto de vista económico, pero también México no debe olvidar las regiones del Medio Oriente y de África, porque es importante para México una presencia, hasta desde el punto de vista pragmático, o sea, tener buenas relaciones con estas regiones pues puede ayudar a que México pueda tener votos para candidatos mexicanos a puestos en organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Este es solamente un ejemplo. No solamente es importante definir el rumbo de la política exterior de México, es también importante considerar tres elementos. Uno lo mencionó también Lorena Ruano, y yo sí quiero hacer mucho énfasis en esta parte, ¿sí? Podemos tener prioridades y un rumbo definido, pero si no tenemos una política de asignación de presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las instituciones encargadas de llevar a cabo la política exterior de México, pues entonces no vamos a tener el éxito esperado. Una prioridad que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. El gobierno de México necesita asignarle más recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a otras instituciones para que México pueda incrementar su presencia, para que México pueda influir más en el sistema internacional. Entonces, este es un punto importante. Otro elemento que me parece fundamental, que va de la mano con el rumbo de la política exterior, es la utilización de los instrumentos, ¿sí? México no es un país que se caracterice por ser una potencia militar, por lo tanto, tiene que recurrir a otro tipo de instrumentos en materia de política exterior. Mi propuesta aquí es que México utilice más el poder blando, que es un concepto que se utiliza en la literatura de las relaciones internacionales. El poder blando está sustentado en la parte cultural, ¿sí? No necesitamos convencer a los otros países mediante el uso de la fuerza. Necesitamos influir en el escenario internacional a partir de, por ejemplo, el uso de principios de política exterior, ¿no? En la mesa anterior hablaban de que necesitábamos una política exterior pragmática y que los principios habían prácticamente dejado de tener vigencia. Mi propuesta aquí es que los principios se pueden utilizar como elemento de poder blando, ¿sí? Pero ojo, una política exterior que está sustentada exclusivamente en los principios no nos va a hacer llegar muy lejos. Una política exterior que está sustentada exclusivamente en el pragmatismo tampoco nos va a llevar muy lejos. La clave es combinar pragmatismo y principios, ¿sí? Los principios son parte del poder blando. En la parte pragmática, México tiene que aprovechar su peso económico, como se ha mencionado anteriormente aquí, para también influir en el sistema internacional y tener presencia en las diferentes organizaciones internacionales. Y el tercer elemento tiene que ver con los actores, ¿sí?
Ya también Lorena Ruano hacía mención de los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales que inciden o que participan en el proceso de toma de decisiones de la política exterior. Mi propuesta aquí es que, la realidad aquí es que el presidente de la República tiene un peso muy elevado en las decisiones de política exterior. El artículo 89, fracción décima, le da al presidente la facultad de dirigir la política exterior de este país. Es decir, muchas de las decisiones pueden ser de acuerdo a las percepciones y las preferencias personales que tenga el presidente de la República. Mientras que el Senado, en el artículo 76, solamente tiene la atribución de analizar la política exterior que le presente el Ejecutivo, que mañana lo harán en la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores. Aquí, por ejemplo, yo me atrevo a hacer una propuesta, una sugerencia de una reforma constitucional, siguiendo más o menos esta mecánica. Si un punto de acuerdo relacionado con la política exterior es aprobado por el 75% del Congreso de la Unión, no el Senado, no la Cámara de Diputados, si un punto de acuerdo, por ejemplo, para un voto de México en una organización o para enviar una nota de protesta o una acción específica de política exterior, si se presenta un punto de acuerdo y es aprobado por el 75% del Congreso, que se hiciera obligatorio para el presidente de la República. Obviamente el presidente también tendría derecho de analizar y vetar esa decisión. Podría regresar al Congreso de la Unión un veto explicando, dando las justificaciones y las razones de por qué no está de acuerdo en ejecutar esa acción. Obviamente podría argumentar razones de seguridad nacional, razones de interés nacional, etcétera, etcétera. Pero si se regresa al Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión lo vuelve a votar en más del 75%, entonces que se hiciera obligado. Esto para mí sería un mecanismo para que el Congreso tuviera un contrapeso en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de México y que pudiera incrementar su influencia en las decisiones de este país en materia de política exterior y así también definir el rumbo de nuestra política exterior. Muchas gracias. Doctor Velázquez, muchas gracias. Bueno, como ven, creo que usó la palabra rumbo como 8 veces. Eso quiere decir algo. Qué interesante que estamos celebrando el foro. Y sin duda este tema de que al parecer ya en México tenemos consenso entre la política de apertura, que no es otra cosa otra vez que la globalización, y los asuntos democráticos de los derechos humanos y todo esto que significa realmente un cambio en nuestra manera de cómo ver la vida interna del país, la razón de nuestra mente de sentirnos latinoamericanos, pues es sin duda un contexto, y celebro lo de que usted promueva que reformemos la Constitución para que el señor presidente de la República no decida él solo mandar al ejército mexicano los cascos azules y nos pregunten primero. Ya nos dejaron trabajo, senador Hermosillo, senador Búrquez. Yo creo que puede ser fruto de este foro. Muy bien, igualmente los senadores acá en el panel. Bueno, toca el turno a la senadora Laura Angélica Rojas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. La senadora estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la misma universidad. Es articulista del diario Excelsior y autora del libro Pensar México, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en el año 2012. En 2003 fue regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, en 2006 diputada federal. Preside actualmente la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado e integra las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores Europa. Participa como delegada ante la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial de Legisladores contra la Corrupción, GOPAC,
y la Organización Mundial de Legisladores por un Medio Ambiente Equilibrado, GLOBE. Tiene usted la palabra, senador. Muchas gracias, senador Hermosillo. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al Senado de la República. Por supuesto, agradecer al senador Víctor Hermosillo y a su equipo pues la invitación a este foro, que ha resultado hasta el momento por demás exitoso, y nos da muchísimo gusto que cada vez haya más espacios de reflexión sobre los temas de política exterior en el Senado y que cada vez haya más personas que estén interesados en estos temas. Yo creo que claramente los que estamos aquí coincidimos en algo fundamental, la conciencia de que el ámbito internacional afecta directamente nuestras vidas. Por ello, cada vez tiene más relevancia la construcción de una política exterior acertada, con visión a largo plazo, que fortalezca el liderazgo de México y contribuya a un mundo más seguro, más justo y en paz. Desarrollar una política exterior intensa no significa distraerse de la política nacional, sino atenderla desde un enfoque estratégico que abona a su resolución. Y este enfoque, que lo voy a desarrollar un poco más adelante, es fundamental que podamos transmitirlo a la mayor cantidad de mexicanos posible, porque cada vez que se habla de una iniciativa nueva o que se habla de profundizar en alguna iniciativa de política exterior, son muchas voces las que desde mi punto de vista, de manera preocupante, pues la cuestionan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué México tiene que ir, pues, ayudar o participar en una colecta atendiendo un llamado humanitario de Naciones Unidas para ayudar a los refugiados y desplazados en Siria? ¿Por qué tenemos que igualmente atender el llamamiento de ayuda humanitaria para los civiles en Palestina, etcétera? Y con lo de las OMPs, que sí me voy a detener en un momento más, estas voces que reclaman que primero hay siempre que atender las necesidades internas y prácticamente que hasta que estemos, pues yo creo que como los suecos o como los finlandeses, no podemos de ninguna manera destinar recursos al exterior, pues es un asunto que tenemos que atender. Y entre todos, pues explicar y revertir. Sin duda aquí retomo la reflexión, el apunte que hizo hace un rato la doctora Ruano, de que hace falta una mayor educación a la sociedad mexicana, desde la educación básica, yo creo, sobre qué son las relaciones internacionales, sobre qué es la política exterior y por qué México, teniendo el peso que tenemos, el peso geopolítico, el peso cultural, el peso histórico que tenemos, pues no podemos estar rezagados o relegados o aislarnos de participar en la resolución de los desafíos que tiene la comunidad internacional y el mundo, sobre todo en esta época en la que vivimos en un mundo globalizado. Entonces, bueno, regresando un poco a la mesa, al planteamiento que nos hace el senador Hermosillo a través de esta mesa sobre que si es necesario un nuevo rumbo, me parece que en parte sí, es necesario reconducir en algunas dimensiones la política exterior, pero también es necesario profundizar y ampliar los alcances y logros en algunos otros rubros. Y en tercer lugar, yo diría que también es necesario estar alerta sobre los nuevos desafíos y amenazas que se presentan ante la comunidad internacional y sobre las que eventualmente México pues tendrá que reaccionar. Bueno, lo importante yo creo que es construir una política exterior con auténtica visión de Estado, como se ha comentado anteriormente por el maestro Guerra en el panel anterior, que sea consistente más allá de los sexenios y que sea, pues por supuesto, que trascienda las visiones partidistas que son las que privan en la política interna, pero que también está abierta a la participación de la sociedad civil y conducida con criterios de transparencia y rendición de cuentas, que este es un enfoque, me parece, que ha estado ausente de las reflexiones y de los análisis sobre la conducción de la política exterior. Creo que es una de las áreas de la administración pública más opacas, sobre las cuales sabemos muy poco, sobre cómo se toman las decisiones, sobre los resultados. Aquí luego entre senadores hacemos la broma de que pues aquí ratificamos los cónsules y embajadores y literalmente nunca los volvemos a ver, ¿no? A menos de que vayamos a sus sedes de pronto a hacer algún trabajo, nos mandan un chofer y es todo lo que sabemos muchas veces de las embajadas. No es mi caso, tengo aquí que reivindicar que la verdad la relación con
con los jefes de las misiones multilaterales no ha sido así, pero muchos de los embajadores que están en adscripciones, digamos, bilaterales, pues sí sucede así. Entonces, tenemos pues que incluir el enfoque de transparencia y rendición de cuentas en el análisis de la política exterior, y sin duda en eso es un enorme reto. Bueno, voy a entonces a hacer a hablar sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, porque me parece, en primer lugar, por supuesto, pues porque bueno, la comisión que yo presido es como la responsable de seguir la participación de México en los organismos internacionales, y esto, por supuesto, para nosotros pues es un tema de la máxima prioridad. Quiero decir pues que nosotros recibimos con buenos ojos el anuncio del presidente Peña Nieto sobre que México participará en las operaciones de mantenimiento de paz, además porque el PAN ha sido pues un partido, yo creo que el único partido que abiertamente había estado promoviendo la participación de México en las operaciones. Solo en esta legislatura presentamos 4 iniciativas, hay 4 iniciativas de mi grupo parlamentario sobre el tema, y aquí lo voy a ligar con lo que se había comentado sobre que la política exterior pues tiene que ser transeccional, y que la consistencia de la política exterior pues no se construye de la noche a la mañana, mucho menos en los ámbitos multilaterales. Entonces ahora vemos concretarse muchas acciones que se han venido construyendo desde hace muchos años. El caso de las operaciones para el mantenimiento de la paz es uno de esos casos. Si no hubiera sido porque durante los sexenios anteriores se estuvieron enviando miembros de las Fuerzas Armadas a las misiones, específicamente en la de Naciones Unidas en Nueva York, en la que se invitó como, a ver si alguien se acuerda cómo se dice, como observador o como, no me acuerdo, como agregado a uno de los oficiales de más alto nivel de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina, para que estuvieran familiarizándose con otros colegas suyos, para que pudieran empezar a conocer cómo operan las operaciones para el mantenimiento de la paz. Si la Cancillería no hubiera hecho también su trabajo de estar durante varios años ya yendo a explicar a las Fuerzas Armadas, invitando a los aforos, incluso dándoles clases sobre cómo funcionan las operaciones, el anuncio del presidente Peña que dio hace apenas unas semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas no hubiera sido posible. Este tipo de iniciativas se construyen a través de los años. Y lo mismo les puedo decir del Tratado de Comercio de Armas, que es el último tratado que México ha ratificado, en el que hemos sido de los principales promotores. Ese tratado se comenzó a negociar en el año 2006, y también, pues por ejemplo, la sesión especial de 2016 que está convocada la Asamblea General para discutir el problema mundial de las drogas, la nueva forma en la que la ONU va a abordar el problema mundial de las drogas, pues fue convocada precisamente por el presidente Calderón, el presidente de Colombia, el presidente de Guatemala en el 2012, la última vez que el presidente Calderón estuvo en la ONU. Y no quiero, y pongo estos ejemplos, pues no, por supuesto sí para reivindicar como miembro del PAN lo que hizo el PAN en sus sexenios, pero más allá de eso, como ejemplos para ilustrar cómo es que en efecto la política exterior tiene que ser consistente a través de los años, independientemente de quién gobierna. Y ahora, por supuesto, pues nos da gusto que estas iniciativas también estén siendo retomadas, concretadas, materializadas y profundizadas por la actual administración. Entonces, bueno, dicho esto y enunciado varios de los temas en los que México ha estado muy activo, lo hilo con el primer reto que creo que tiene la política exterior, y tiene que ver con la clarificación de objetivos, temas y enfoques. Porque nadie duda pues, que México tiene un gran activismo en lo multilateral y en lo bilateral también. En lo multilateral, pues estamos, como ya dijimos, pues estamos en el ATT, estamos en el tema de impacto humanitario de armas nucleares, estamos en la política de drogas, estamos en la política de crimen, estamos en post-2015, estamos en cambio climático, y
síganle, ¿no? Por lo menos esos temas son los que rápidamente se me vienen a la mente. Pero el problema es que parece que todas esas iniciativas están desvinculadas. Y aquí yo creo que una de las cosas que el canciller pues debería de explicar mañana en la comparecencia es cuál es el paraguas, cuál es el marco estratégico en el cual están circunscritas todas las iniciativas en las que México está participando. Ese me parece que es la primera cuestión, hacia dónde nos lleva estar participando tan activamente en tantas cosas tan diferentes. Por supuesto son importantes, pero tienen que estar, me parece, que circunscritas en una estrategia que tenga claridad y rumbo. Bueno, el segundo reto tiene que ver con, me parece claramente, con ser mucho más consistentes y coherentes en el tema de los derechos humanos y en el tema del orden democrático internacional. Ahí sí me parece que México, pues de repente sí es firme, pero de repente, pues como que los posicionamientos de México son bastante tibios. Se dijo en el panel anterior, creo que sí tenemos un déficit en el tema de la violación de derechos humanos aquí mismo en nuestra región, ya no digamos en Palestina o en otros lugares. Aquí mismo en nuestra región me parece que México, teniendo, insisto, el peso específico que tenemos que ser mucho más consistentes en nuestra obligación. Digo, si ya decidimos participar en las operaciones de mantenimiento de la paz como un reflejo, como una expresión de que estamos asumiendo una mayor responsabilidad global, lo mismo tenemos que hacer, esto es en la agenda de paz y seguridad, lo mismo tenemos que hacer en la agenda de fortalecimiento de la democracia en nuestra región. Si realmente creemos en la democracia, que nos ha costado muchísimo a los mexicanos poder tener un sistema democrático al interior del país, también tenemos que ser responsables en el ámbito internacional, en nuestra región, en consolidar y construir y ayudar, a construir y consolidar regímenes democráticos en toda la región y en todo el mundo. Y ahí sí creo que tenemos, francamente, un déficit que podemos hacer muchísimo más. El tercer reto me parece que es la parte que delinea el principio sobre participación y rendición de transparencia y rendición de cuentas de la política exterior. Y lo ligo también un poco con lo que se decía, también la doctora Ruano, sobre que en otros países cada secretaría tiene su propia área de política exterior, y también lo comentaba algún otro ponente sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales que adquirimos. Hay un enorme reto. Quiero aprovechar este foro, tienen la premisa de que en próximos días estaré presentando una iniciativa que ya terminamos y que estamos ahorita en el proceso de recolección, de adhesión de firmas de otros senadores, precisamente para atender este problema. En primer lugar, tenemos que incluir a la política exterior dentro del Sistema Nacional de Planeación. Es decir, que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales y los planes institucionales tienen que tomar en cuenta, a la hora de diseñarse, de hacerse, los compromisos internacionales que México tiene, ¿no? O sea, porque tenemos un montón de tratados, instrumentos, convenciones internacionales que nos obligan a una enorme cantidad de cosas que no todas necesariamente pueden ser cumplidas por el poder ejecutivo. Muchas de ellas requieren también armonización legislativa, otras tantas tienen que también tener el apoyo de los gobiernos locales para poderse cumplir. Y yo les aseguro, o sea, pregúntenle al alcalde de, no sé, Oaxaca, si sabe que le toca a él contribuir para el cumplimiento de algún instrumento internacional en materia de desastres naturales, por decir un ejemplo así. Seguro no sabe. Y como ese, yo creo que muchísimos servidores públicos no saben. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incluir a la política exterior como en el Sistema Nacional de Planeación. El segundo paso es fortalecer, más bien el establecimiento de entrega de informes periódicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Senado sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente. Tenemos también
que sumar a la Cancillería en esta ola o en y lo vamos a hacer a través de la Ley General en materia de derecho, de acceso a la información pública, porque México, con la reforma constitucional de transparencia que aprobamos hace unos meses, está de verdad a la vanguardia en este tema de derecho de acceso a la información pública. Entonces, todo mundo, vamos a meter a todo el mundo en ese tema, partidos políticos, sindicatos, poder legislativo, poder judicial, órganos autónomos, fideicomisos públicos, etcétera. Y una de las cosas novedosas de la reforma es que contempla la transparencia proactiva. Es decir, todos los sujetos obligados tendrán que publicar de oficio cierta información. Ya no es solamente, claro, también estamos fortaleciendo los mecanismos para que cuando un ciudadano pida una información, pues que sea pública, se garantice su entrega. Pero además de eso, todo el mundo vamos a estar obligados a poner de cajón una cierta información pública. Y aquí la Cancillería pues no puede estar, por supuesto, exenta, porque además la Cancillería, y eso lo tenemos todos muy claros, pues es nuestro puente con el mundo. O sea, a través de la Cancillería nos llegan las novedades del mundo que nosotros pues asumimos o incorporamos a nuestro marco legal, y también sale lo mejor de México a través de ellos. Entonces, no puede estar, digamos, la Cancillería fuera, y se necesita hacer público, por ejemplo, con oportunidad, los antecedentes, la justificación y el sentido de los votos, por decir algo, que México emite en los organismos internacionales, por poner un ejemplo, entre otras muchas cosas. Y ponemos en esta iniciativa, por supuesto, los temas que la Cancillería tendría que estar incluyendo en los informes periódicos. Bueno, entonces esperemos que esta iniciativa sea suscrita por muchos senadores y que podamos sacarla adelante en un breve tiempo, y de esa manera pues fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en materia de política exterior. Quiero terminar diciendo pues que quiero terminar con un anuncio, perdón, veo muchos jóvenes aquí, entonces el 24 y el 25 de octubre estamos organizando, junto con la Cancillería y la Secretaría del Medio Ambiente, un simulador para universitarios nacional sobre la COP20. Entonces se puede meter a nuestra página de internet, inscribirse, el plazo está hasta el 17 de octubre. Y ahora sí terminar, y perdónenme el aviso parroquial, pero ahora sí terminar. Me parece que en temas como estos, México no solo se juega su prestigio internacional, sino la posibilidad de incidir con mayor eficacia en la construcción de un nuevo orden internacional más justo, y pues yo creo que fortaleciendo estas áreas que les comenté, pues el desempeño de México en el exterior será mucho más sólido, mucho más eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rojas. Interesante el punto de vista de que pues haya una manera de planeación en el asunto de la política exterior, pero fundados en el artículo 89 de que el Ejecutivo es el que la define. Pues sí, tenemos menudo reto. Yo creo que nos propone usted una razón también interesante para suscribirle otra iniciativa. Muy bien. Y este asunto, pues me parece que es la razón de la opacidad, porque entonces el Ejecutivo, pues él dispone, y ya no hay mucho sentido en el análisis, aunque sí lo realizamos, pero las consecuencias de ello, pues no están en el Senado, aunque es una de las funciones fundamentales. Aquí los senadores somos representantes de nuestros estados y discutimos principalmente de la relación del Estado de la Unión, pero esta es una función sustantiva, de manera que este foro pues está arrojando estos enfoques y también el contraste con las necesidades del país internas, porque andar allá en los temas de paz en Irak, en asuntos, no sé, Crimea y estas cosas, y aquí no nos alcanza el dinero. El 34% del egreso público viene del petróleo y se nos está acabando.
y estamos ocupando pues más recursos para la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Entonces, menudo reto el que tenemos frente a nosotros. Muy bien, es ahora el turno para la embajadora Olga Pellicer, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, internacionalista por la UNAM, maestra en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París, ex embajadora en Austria y ex directora general del Sistema de Naciones Unidas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ex presidente de la Comisión de la ONU para la Mujer, fue representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena, ha sido profesora en la UNAM, miembro del Departamento de Asuntos Exteriores del ITAM, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Colegio de México. Fue directora del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante, embajadora. Muchísimas gracias al Senado y un reconocimiento porque se le dé mayor importancia a la política exterior. Senador Hermosillo, senadora Rojas, un reconocimiento porque traigan este tema del que la verdad se habla muy poco. La política exterior no es uno de los temas favoritos de las élites políticas del país y es extraño que se esté suscitando ahora desde esta Cámara de Senadores una nueva mirada muy necesaria sobre el tema de la política exterior. A mí me sorprendió un poco que me invitaran a una mesa en la que se pregunta si se requiere cambiar de rumbo. Y me sorprendió porque yo vengo escribiendo, hay algunos libros por ahí, en donde una de mis tesis principales es que la política exterior no tiene rumbo, justamente carece de un proyecto y por lo tanto no se trata de preguntarse si cambiamos de rumbo, sino si fijamos un rumbo. Entonces yo voy a dedicar los 10 minutos que me asignaron a reflexionar sobre los motivos por los que ha sido tan difícil que México tenga un verdadero proyecto de política exterior y cuáles son los síntomas principales de las dificultades para fijar ese rumbo. El primer motivo que yo encuentro, que ya fue señalado por Lorena, que ya fue señalado por Laura, por Rafael, es que no tenemos un esfuerzo para hacer una planeación que permita fijar claramente cuáles son nuestras prioridades en política exterior y dentro de esas prioridades cuáles son los temas y cuáles son las estrategias establecidas para manejarlos. No tenemos ese documento que por lo demás generalmente es el resultado de un esfuerzo muy interdisciplinario, muy interpartidario y muy inclusivo. En este momento en España, por ejemplo, se está haciendo un gran trabajo que parte del Instituto Elcano, pero que invita a los principales grupos de pensamiento en el que participan todos los partidos para tratar de definir cuáles son ante las nuevas circunstancias de Europa y del mundo, cuáles deben ser las prioridades de la política exterior española. Lo doy como un ejemplo, pero ese tipo de esfuerzos, ese tipo de tareas, no se ha llevado a cabo en México, no solamente en este gobierno ni en los gobiernos anteriores, no hemos llevado a cabo ese ejercicio. De tal manera que cuando hablamos de prioridades, es evidente que una prioridad es la relación con Estados Unidos. Y también es evidente que dentro de esa gran prioridad hay una agenda, hay temas que merecen una estrategia clara, que uno de los temas principales debe ser migración. Sin embargo, si yo en este momento pregunto, ¿cuál es la estrategia para manejar el tema de migración? No sabemos. La respuesta a los problemas que se presentan en materia de migración siempre es pragmática y en ocasiones muy contradictoria. De repente tenemos declaraciones de muy alto nivel diciendo que es un tema doméstico de los Estados Unidos. Me parece una barbaridad decir eso porque la migración es un fenómeno internacional, por lo tanto no se puede decir que es exclusivamente un tema doméstico de los Estados Unidos, pero en fin, se dice. Pero por otra parte, cuando surge una crisis como es la de los niños migrantes, entonces
no es exclusivamente doméstico de los Estados Unidos, y entonces México reacciona y apresuradamente intenta fijar una política para atender la grave crisis que resulta de la migración que nos viene de la frontera sur. Por muchos años una zona abandonada para la que no hay estrategias, pero ahora repentinamente la hay. Qué bueno que la haya, pero lo doy simplemente como un ejemplo de que no hay previamente establecidos con claridad cuáles son los principios y estrategias que deben guiar el manejo de ese problema tan fundamental para México, tanto por nuestra situación hacia la frontera norte como la situación en la frontera sur. Entonces partimos de una primera omisión muy grave, no hay verdadero proyecto. Segundo tema al cual ya se aludió y que me parece que lo han expresado con bastante claridad, es el desorden enorme que hay en el entramado de las agencias gubernamentales que se ocupan de las relaciones exteriores, cada una con sus propios intereses. En principio uno voltea a ver a la Secretaría de Relaciones, que es vista, además está en la Ley de la Administración Pública, es la que se ocupa de las relaciones con el exterior. Esto no es cierto. Digo, acuérdense, 1992-93, negociación del Telecán. ¿Qué participación tuvo la Secretaría de Relaciones? La negociación del Telecán, que forma desde entonces un interesante y poderosísimo grupo de profesionistas de libre comercio, pues no está en la Secretaría de Relaciones y no estuvo en la Secretaría de Relaciones. Entonces, la verdad es que para temas de migración, de seguridad, bueno, está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Procuraduría, el CISAN, etcétera, que llevan cada uno los temas de relaciones exteriores en materia de seguridad. Para cuestiones comerciales y de inversión, bueno, está la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, que en este momento está cobrando una enorme importancia. Bueno, pues es la que va a llevar las cuestiones de energía, junto con una empresa productiva del Estado, como va a ser Pemex, y junto con la serie de agencias y de nuevas comisiones y comités que se han creado para conducir las relaciones en materia de energía. Ahora bien, ¿quién coordina todo esto? Llama la atención que no existe un gabinete de política exterior. Llama la atención que un país tan vulnerable como México hacia el exterior no tenga una visión muy clara de cómo se coordina, de acuerdo con un plan general, las cuestiones de relaciones exteriores. Pero ese gabinete, si existe, no se ve. Y yo creo que una de las preguntas que habría que hacer al Ejecutivo es ¿cómo coordinas la acción de México en el exterior? ¿Cuál es el gabinete cuando se junta? ¿Cuál es su agenda? ¿De acuerdo con qué gran proyecto y gran visión de posicionamiento de México en el exterior se está conduciendo? Bueno, un tercer obstáculo para tener ese proyecto, que también ya se señaló, coincidí mucho con Lorena, le debo decir, después hablarle por teléfono, para decirle que aunque no estuvimos en la misma escuela, ni somos de la misma generación, y es mucho más joven, pero coincidimos muchísimo, y no es la primera vez que coincido mucho con ella, es que hay una disonancia entre los asuntos de prioridad que se están decidiendo internamente y la política exterior. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos de esa falta de coordinación es la reforma energética. ¿Qué papel tiene dentro de la reforma energética la política exterior? ¿O en qué medida la reforma energética, al colocar a México, se espera, con éxito, en una nueva posición de poder dentro de países petroleros, hasta dónde esto modifica su margen de maniobra con el exterior? ¿Hasta dónde le proporciona nuevos instrumentos para objetivos que siempre hemos pensado que son deseables, como es la diversificación de las relaciones exteriores de México, como es una mejor posición en materia de dominio de ciencia y tecnología,
¿Nos ayuda a esto la reforma energética y lo que sigue, o realmente no importa? A mí me llamó mucho la atención, debo decir que no los leí todos, pero sí leí las, como le llaman, el dictamen que acompaña a las propuestas de leyes secundarias y también el dictamen que acompañó la propuesta de reforma de cambio de la Constitución. Y me llamó la atención que no encontré referencias al tema internacional. Esto deja, y es motivo de preocupación, un poco la impresión que finalmente el decidir si la nueva acción petrolera nos va a ayudar a diversificar o nos va a ayudar a tener mayores conocimientos nacionales, pero adquiridos quizá desde el exterior en materia de ciencia y tecnología, en materia de hidrocarburos, si esto lo van a decidir exclusivamente las fuerzas del mercado, es decir, las empresas. A alguien a quien le planteé esta pregunta me dijo, bueno, ya lo decidirá la Exxon y Shell o quien sea, cómo que utilizamos el petróleo para manejarnos en el ámbito de la política internacional. Es posible que sean las verdaderas fuerzas, pero yo creo que, sin embargo, el gobierno, el Congreso tienen también algo que decir. Tienen también algo que decir, aunque también me llamó la atención que a lo largo de todas las discusiones, que por cierto no fueron muy largas, fueron un poco apresuradas, pero en fin, nunca alguien llamó la atención sobre el tema de las consecuencias que habría en política exterior. Y evidentemente hay consecuencias. Algunas son simples relativamente, que tienen que ver con una decisión sobre si nos vamos a incorporar o no a ciertos organismos internacionales que se encargan de cuestiones de energía. México va a pertenecer a la OPEP. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que la pregunta se tendría que hacer. Va a pertenecer a la Agencia Internacional de Energía, se va a unir con los cárteles de países productores o de países consumidores, ¿le conviene, no le conviene? Es una discusión que tiene que tener lugar. Hay realmente una buena coordinación entre la política que se está siguiendo en materia de energías alternativas y los compromisos internacionales que México está adquiriendo, cómo se va a hacer que esto coincida. En fin, hay una serie de interrogantes que se abren a partir de una nueva política energética, que es quizá el tema más importante de los últimos días, pero, repito, hasta ahora, en este recinto y en otros recintos, no se ha hecho una pregunta sobre las consecuencias que tiene en política exterior. Y esto me lleva a un cuarto señalamiento, que hay un desfase interesante porque es muy llamativo e invita a una reflexión de largo aliento. En México hay un desfase entre la vulnerabilidad internacional del país y la atención que las élites políticas, y me refiero a todas las élites políticas, le dan al factor externo. Y doy algunos ejemplos. Sin duda, el crecimiento económico de México está vinculado al crecimiento económico en Estados Unidos. El PIB de México pues está muy pegado al de los Estados Unidos, porque somos un país para el que el comercio exterior representa un porcentaje muy alto de su Producto Interno Bruto. Es, por lo tanto, un país muy vulnerable a cómo se mueve la economía internacional, fundamentalmente la de Estados Unidos. Somos un país muy vulnerable al crimen internacional organizado. Los problemas de estabilidad, de violencia que tenemos en el país, bueno, se derivan mucho de nuestra situación de país de paso, de la droga que viene del sur y que va a Estados Unidos. Somos, por lo tanto, muy vulnerables a todo lo que ocurra en ese campo. Somos un país muy vulnerable a cómo se mueva o no se mueva la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado. Y a pesar, bueno, somos un país muy vulnerable a que haya o no haya remesas de trabajadores migratorios, y somos un país muy vulnerable a los transmigrantes que nos llegan de Centroamérica, muy vulnerable. Sin embargo,
Cuando vamos a la atención que tiene el exterior, la reflexión sobre el exterior, en el discurso político, encontramos que casi no se da. Aquí casi no se habla del factor externo. Por eso me da muchísimo gusto que hoy esté hablando aquí. Y vamos a un documento como el nombradísimo Pacto por México. Un documento en el que participan las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Es un gran documento, un documento en donde se establecieron una serie de políticas públicas que tenían el apoyo de las fuerzas políticas del país. Díganme en dónde se habla ahí de política exterior, en dónde se habla ahí del exterior. Hay una sola mención a política exterior que tiene que ver con la creación de los Institutos México. Yo leí el documento buscando justamente, quiero verlo. Los Institutos México, que por cierto no se han creado. Pero esa expresión por excelencia de grandes acuerdos no refleja un interés que yo creo que sería mucho más necesario en cuestiones del exterior, del factor externo y de cómo actuar ante los factores externos. Ya no me refiero a otros temas, como es el hecho de que en el informe que se somete por el Ejecutivo al Congreso, pues las cuestiones del exterior no tienen demasiada prominencia, no están expresadas de manera que reflejen que ha habido un serio intento anterior en organizar, en sistematizar un pensamiento de cómo estratégicamente nos vamos a relacionar con el exterior y los muy diversos temas que conforman los retos internacionales que tiene México. Y bueno, como resultado de todo ello, no es extraño que haya omisiones muy serias. Hay omisiones muy serias y fallas en el funcionamiento de las agencias gubernamentales que llevan las relaciones exteriores. Hay regiones fronterizas olvidadas. El sur ahora ya no está tan olvidado porque ha habido presiones para que no lo esté, pero podríamos verlo como una región olvidada. Hay falta de mecanismos de diálogo. El diálogo con Estados Unidos antes, en una época, se condujo a través de algo que se llamaba la Comisión Binacional, a la que llegaron a participar hasta 20 secretarios de Estado de los Estados Unidos y otro tanto por parte de México. Ese mecanismo dejó de existir, no ha sido sustituido, no se siente que haga falta. Los mecanismos de diálogo con nuestro socio más importante hoy por hoy no son claros, no existen. Ni tampoco, desde luego, existe una entidad que podría ser la Secretaría de Relaciones, podría ser otra entidad intersecretarial que esté encargada de dar seguimiento a estrategias para el manejo con el exterior, evaluarlas, ajustarlas, sustituirlas, decir si lo estamos haciendo bien o no, no existe. Por esto, de ninguna manera, significa que no haya actividad internacional de México. Claro que hay actividad internacional de México, en ocasiones muy exitosa, pero es coyuntural. Es coyuntural, responde de manera pragmática, no está incorporada dentro de un proyecto. Y yo creo, entonces, que para terminar y responder a lo que esta mesa quería hacer, yo creo que México tiene actividad internacional bastante intensa, pero no tiene proyecto. Por lo tanto, somos una especie de importante nave que va sin brújulas en las muy difíciles aguas de la política y la economía internacional contemporánea. Muchísimas gracias. Embajadora Pellicer, muchas gracias. Ya como va el panel anterior y el diagnóstico está siendo muy claro. No hay un rumbo.
definido en nuestra vida exterior. O sea, nos pasan las cosas y las atendemos como podemos. Estamos concentrados en la vida interna nacional. No hay gabinetes, no hay coordinación. Ya imagino el trabajo para los señores embajadores aquí presentes con nuestras autoridades. El trabajo que van a tener los estudiantes de Relaciones Internacionales, hay mucho que hacer. Y nosotros los senadores, pues yo creo que a buscar esa capacidad para poder dar un rumbo con continuidad transeccional, una visión de país, no de gobierno. Muy bien, muchas gracias, nuevamente muchas gracias, embajadora. Y es ahora el turno para el maestro Genaro Lozano Valencia, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, candidato a doctor en ciencia política por The New School for Social Research, donde también fue coordinador del programa Yaney para estudios latinoamericanos por el ITAM. Actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana, ha sido profesor en el ITAM y en el CIDE. Escribe una columna de opinión semanalmente en el diario Reforma y ha escrito para medios en Argentina, Perú, Colombia, Dubái y Estados Unidos. Fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, analista político en Televisa, CNN México, Fox News, el Instituto Mexicano de la Radio, entre otros. Conduce semanalmente a la mesa de análisis Sin Filtro en Foro TV, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es miembro de los consejos asesores del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Tiene la palabra usted, maestro Genaro Lozano. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco, por supuesto, al senador Víctor Hermosillo por la invitación. Me da mucho gusto ver una casa llena. He estado en varias ocasiones en otro tipo de mesas, en otro tipo de temas, y siempre son las mismas personas. Ahora veo a gente distinta. Saludo también a los estudiantes que nos están viendo en una sala. Me comentaron que hay más de 100 personas siguiendo el foro, y por supuesto también al canal del Congreso. Estimadas senadoras, senadores, estimado subsecretario Gómez Robledo, estimadas amigas y amigos, queridos colegas y colegas. Como cada año, como mandata la Constitución en su artículo 69, algunos de los secretarios y secretarias del Gabinete del Poder Ejecutivo han comparecido ya ante el Congreso en un ejercicio de rendición de cuentas y de diálogo entre los poderes del Estado mexicano. Mañana, precisamente, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José Antonio Meade, comparecerá ante el Senado para responder a las dudas e inquietudes de las senadoras y los senadores que acudan a escucharlo, así como de los senadores que más activos han sido en su responsabilidad constitucional de supervisar la política, de analizar la política exterior del Ejecutivo mexicano, y en este foro han participado ya algunas y algunos de ellos. Y vaya que hay que cuestionarle, y hacerle planteamientos al canciller Meade con respecto al segundo año en política exterior del presidente Peña Nieto. Después de todo, el presidente Peña pues no se ha cansado en repetir el mensaje de su administración, de que México se está moviendo, de que el país se está transformando, de que México está de vuelta en el escenario internacional y que tenemos a un país activo en el mundo y con responsabilidades globales. Así lo ha expresado el presidente Peña Nieto en cuanto a visita oficial ha hecho, en cuanto a viaje internacional ha hecho desde que asumió la presidencia, antes, durante y después de la aprobación y discusión de sus reformas estructurales. El presidente ha hablado del llamado Mexican Moment en sus reuniones con embajadores y cónsules, les ha pedido que hablen bien del país, ha hablado del Mexican Moment con empresarios e inversionistas extranjeros, con académicos estadounidenses, con académicos europeos, con académicos especializados en México fuera de nuestro país. El presidente y sus secretarios han repetido bien el mensaje de este Mexican Moment, esa narrativa que hasta hace apenas unos días todavía pues nos daba portadas buenas en medios internacionales, le daba un premio de estadista internacional al presidente Peña Nieto, le daba algunos premios del mejor secretario de Hacienda a su secretario de Hacienda, aunque la economía todavía no está creciendo. Mensajes positivos que a partir de esta semana evidentemente han cambiado.
Ese optimismo sobre México llevó recientemente en un acto de tierna confusión al presidente Peña Nieto a echarle porras a la ONU, a decirle que se atreva a cambiar como ya se atrevió México. Yo creo que no escuchó el presidente Peña Nieto las recomendaciones de la gente muy profesional que está con él en la Cancillería y en especial en la Subsecretaría que se trata de temas multilaterales, y no de haber entendido el presidente Peña Nieto que en la ONU, pues el secretario Ban Ki-moon no tiene las mayorías que necesita de un solo partido político en la Asamblea General, ni tampoco existe un pacto por la ONU que le ayude a sacar una reforma del organismo multilateral más diverso, heterogéneo e importante del mundo. Pero regreso directo a la pregunta del foro de si es necesario un nuevo rumbo en la política exterior, incluso a preguntarme y tratar de responder, de contestar si hay ya un nuevo rumbo en la misma. Finalizaré mi participación con algunos comentarios respecto a la labor del Senado en política exterior y en específico de esta legislatura. Para pocas personas pasó en efecto desapercibido ese anuncio que fue calificado como histórico en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas. México volverá a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de ese organismo internacional, pero ahora con efectivos militares. Un tema que llevaba años discutiéndose en foros académicos, en foros legislativos como este, y entre la burocracia de las Secretarías de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto también con la de Los Pinos. Sin entrar en los detalles de cómo se logró este consenso en esas secretarías para que se diera el anuncio presidencial y de cómo la misma opinión pública en México también ha cambiado con respecto a este tema en los últimos años, yo mismo he apoyado el involucramiento de México en operaciones de mantenimiento de la paz desde hace por lo menos un lustro. Quiero exponer, en primer lugar, que la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz significan, sin duda, un cambio de rumbo, o si se quiere, un nuevo rumbo en la política exterior, sí, loable, pero insuficiente. Insuficiente porque si bien México nunca ha dejado de participar en estas operaciones, ya que somos uno de los principales contribuyentes, el segundo latinoamericano en recursos económicos y en financiamiento a estas, y además hemos participado desde siempre activamente en misiones con personal civil. La última fue la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, con personal electoral. Lo cierto es que el hecho de que México regrese ahora a estas operaciones con efectivos militares no nos dice ni cuántos, ni cuándo, ni cómo, ni en cuáles. Y no nos dicen tampoco, o lamentablemente cae este anuncio, con un escenario bastante adverso políticamente para el país. Ahí está el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, a manos del ejército mexicano, por parte del ejército mexicano, 22 jóvenes. Ahí está ahorita la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapan. Y lo que ha hecho que en efecto pues algunos se pregunten si México va a participar en estas operaciones de mantenimiento de la paz o si México estaba anunciando que necesitábamos cascos azules en el país. Insuficiente porque pese a lo grandilocuente que ha sido este anuncio, la política exterior mexicana no ha experimentado un cambio de rumbo y me sumo a Olga Pellicer. Sigue con falta de definiciones en demasiados ámbitos, muchos que ya han tocado mis colegas, y especialmente sigue atrapada en la tibieza que la ha caracterizado, sin importar si el presidente de México ha sido del PRI o del PAN, o nuevamente del PRI. Me refiero en primer lugar a lo que considero no un cambio de rumbo, sino una falta de rumbo. En la sección destinada a política exterior del segundo informe de gobierno de Peña Nieto, hay un cambio de forma con respecto al sexenio anterior. Es cierto, nuestra diplomacia ya no solamente es monotemática, ya no solamente habla de combate al narcotráfico, ya no solamente habla de cooperación antiterrorista, ya no solamente habla de los temas de seguridad que al presidente Calderón tanto le gustaban. Y ello se agradece. Sin embargo, en ese afán por mostrar una diplomacia multitask o multitemas, se gana sí en romper inercias, pero se pierden generalidades y en la ausencia de principios o de grandes agendas. Respecto a Norteamérica, la región más importante para México, parece que hoy lo único que importa con Estados Unidos y con Canadá son los temas comerciales, los del emprendimiento, esta palabra que tanto les gusta, la innovación y la mejora de infraestructura fronteriza. No hay un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, se renuncia al trabajo de diplomacia pública y de cabildeo que busca sin tapujos una reforma migratoria, el cual, como ya se ha dicho varias veces en esta mesa, no es un trabajo doméstico de Estados Unidos, es un tema interméstico que compete a actores en ambos países. No hay tampoco una agenda política con Estados Unidos y menos una visión de una América del Norte más integrada. No hay la visión de un tratado de libre comercio, un Telcam Plus,
de revisar qué ha fallado en los 20 años que lleva la integración. No hay autocrítica, hay por el contrario incluso ahora visas canadienses. Solo hay una relación en piloto automático y esto no es un cambio de rumbo, es falta de rumbo. Respecto a Asia, solo se dedican en el informe de gobierno del presidente Peña Nieto 3 párrafos a China, el país más importante del continente asiático, y la agenda ahí parece limitada a intercambios académicos y de empresarios. Hacia la región más dinámica del mundo, la que más retos trae a México, por supuesto, y en las que las esperanzas están puestas en dos cosas. Por un lado, en esa asociación MICTA, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, que no queda nada claro que promueve más allá del dogma del libre mercado, ese dogma en el que hemos caído. No hay más que generalidades en torno a este continente y lo mismo ocurre con Europa. Y el otro brazo de Asia es la negociación del TPP, de ese acuerdo opaco del cual sabemos poco. Y con Europa tampoco se sabe absolutamente nada o no hay mucho detalle sobre incluso la labor que hace la ex canciller Patricia Espinosa en la Embajada de México en Berlín. Lo único que se anuncia ahí es que la embajadora Espinosa negoció unos 22 techos solares. ¡Wow! Se habla, eso sí, del relanzamiento de la relación con Francia, a través del caso Caser. Se habla de la firma de 42 convenios jurídicos, pero pues eso tampoco es cambio de rumbo, eso es falta de rumbo. Respecto a América Latina, hay un orgullo gigantesco en el informe de gobierno del presidente Peña Nieto en enumerar cumbres, 8 viajes a la región, la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Panamá, otro con Centroamérica, negociados, por cierto, en el sexenio pasado. Y la joya de la corona es el relanzamiento, entre comillas, de la relación con Cuba, aunque esta solo se limite a un acuerdo arancelario. Nada de temas de derechos humanos, nada de democracia en la isla y nada de reconocer que al final del sexenio de Calderón ya había una normalización de la relación con Cuba, o al menos eso nos dijeron. Nada de sustancia con Brasil, la mayor economía latinoamericana, más allá de 23 menciones en el documento que solo enlistan proyectos, reuniones y acuerdos, pero que no explican ni agendas ni detallan oportunidades. Eso no es cambio de rumbo, eso es falta de rumbo. Del Medio Oriente y de África, tal vez lo más destacable sea el hecho de que se abrió una representación en Ghana y otra en Qatar, de consulados honorarios en 6 países africanos y de la posibilidad de un vuelo directo a Dubái. ¡Qué padre! Más allá de ello, hay un silencio lamentable respecto al tema de Israel-Gaza, a los abusos cometidos por el ejército israelí contra la población civil en Gaza. Más allá de ello, hay una ausencia absoluta y un silencio absoluto con respecto a los abusos a los derechos humanos de las personas lésbico, gays, bisexuales y transgénero en Irán. Más allá de ello, y pese a que se destaca la participación activa de México en foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde estamos sentados desde enero del 2014, no hay una participación activa y fuerte de México en esos ámbitos. Lo que hay no es un nuevo rumbo, sino falta de rumbo y sobre todo tibieza. Me detengo en la tibieza porque es un tema que me importa personalmente. Tibieza porque si bien ocupamos asientos en foros multilaterales como la mencionada Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, parece que nuestros diplomáticos solo van a calentar el asiento. Y no exagero, México ha evadido su responsabilidad global en ese foro, e incluso un pilar de su propia política exterior, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos, al prácticamente ignorar el que tal vez o no tal vez es el que es el reto más importante en temas de derechos humanos en la actualidad en el mundo, y me refiero a la homofobia en África. Homofobia porque África es un continente con 54 países, de los cuales 38 han pasado en los últimos 5 años leyes que condenan la homosexualidad y a las personas LGBT. Leyes que incluso en países como Mauritania, Nigeria y Sudán se condena a la pena de muerte a estas personas. Leyes ante las cuales México se ha quedado callado. Y ello, pese a que el embajador Jorge León Mónaco, al estrenarse como representante mexicano ante el organismo, señaló que México es un actor con responsabilidad global, comprometido a velar por el pleno goce de los derechos humanos, tanto al interior del país como en el ámbito internacional. Este tema podría parecer fuera de lugar o menor en un foro de política exterior como es este, pero no lo es, y no lo es
porque desde el año 2012 el secretario general Ban Ki-moon ha incorporado la defensa de los temas lésbico, gays, bisexuales y transgénero como uno de sus temas prioritarios en Naciones Unidas. De igual forma, con la exsecretaria Hillary Clinton, la promoción de estos derechos se convirtió también en un tema de política exterior desde el año 2010 de Estados Unidos. Resulta por ello fundamental que México salga del closet en estos temas y que nuestra diplomacia en Ginebra condene la homofobia en África y que participe activamente en la promoción de los derechos LGBT en instancias multilaterales. Ello representa un acto de coherencia con los avances que ha habido en el país en esta materia. Ojalá que el canciller Meade valore este momento histórico. En este segundo informe de Peña hay una diplomacia que prioriza una agenda multitemática, sí, pero al final la política exterior del regreso del PRI se parece mucho a uno de los nuevos partidos políticos de México, el Partido Humanista, un partido que busca convencer a los votantes renunciando a la ideología, un partido programático, un partido que dice vamos a ganar votos sin decirles de por qué. Así en México parece que hoy tenemos una política exterior humanista, sin ideología clara, sin declaraciones ambiciosas del país que hoy somos y del que queremos, una política exterior que ha decidido promover especialmente el libre comercio y los 44 tratados comerciales que hoy tenemos, pero sin cuestionar sus alcances. Una política exterior enferma de cumbritis y de numeralias, una política exterior que en ocasiones parece competir o confundir cuáles son las atribuciones de la Cancillería con las de ProMéxico o con las de Conaculta. Una política exterior a la que le mandan decir que hable bien de México, aunque la violencia siga, que venda al país bien, aunque poco haya cambiado. Una política exterior de promoción de imagen, de pose, que cuenta en millas viajadas en clase premier los resultados. Finalizo con pocos comentarios respecto a la labor de esta legislatura en el análisis de la política exterior y nuevamente agradezco el espacio y destaco la importancia de estos foros. Lamentablemente, el Senado deja mucho que desear también en la supervisión o en el análisis de la política exterior. Si bien la Constitución le da al Senado responsabilidades claras en materias de política exterior, en sus artículos 76, fracciones primera, segunda, tercera y en el 89, fracción décima. Lamentablemente es casi imposible para los expertos en política exterior y para la ciudadanía en general dar seguimiento al cumplimiento de esas labores. La Ley Orgánica del Congreso Mexicano obliga a los legisladores en sus artículos 43 y 46, fracción sexta, a elaborar un informe de trabajo anual, así como informes de actividades semestrales que tienen como ideal el informar a la ciudadanía de la labor de nuestros representantes. El mismo reglamento interno del Senado, en el artículo 129, fracción novena, en el artículo 133, numeral 2, obliga a las 8 comisiones de Relaciones Exteriores y a las 2 de Asuntos Fronterizos publicar sus planes de trabajo y sus informes de labores. Lamentablemente obliga a hacerlo, pero no da tiempos claros para ello. Como nota personal, llevo insistiendo desde este tema desde la sociedad civil, desde el año 2005, cuando coordiné un proyecto en Fundar de monitoreo legislativo. Han pasado ya varias legislaturas y el resultado es el mismo. Informes desactualizados, planes de trabajo incompletos y que además no se parecen unos con otros. Perdón, me perdí. Informes que no están actualizados y si uno revisa en este momento las páginas de las 8 comisiones dedicadas a estos temas, lo que vamos a encontrar es que sus informes son de abril, de junio del 2013, en algunos casos de mayo o incluso octubre del año pasado, pero pues ya estamos en octubre de 2014 y ninguna de las comisiones ha actualizado esto. Lo mismo ocurre con la integración de las senadoras y senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores. A estas comisiones llegan senadoras y senadores con poca o nula experiencia profesional en el tema internacional. A estas comisiones llegan incluso senadores y senadores que se sienten castigados por estar en ellas o que solamente las ven como una oportunidad para viajar por el mundo. Para muchas senadoras, y hay muchas excepciones, reconozco también por supuesto que hay gente que sí sabe de estos temas y que le interesa, pero evidentemente hay que hacer un cambio y el Senado de la República tendría que cambiar, número uno, la integración de estas comisiones, quienes llegan a presidirlas y exigir que lleguen a ellas personas con esa experiencia profesional. Necesita también regular los tiempos de entrega de estos informes, de actividades, porque es la única manera y son los únicos insumos que tenemos quienes nos dedicamos a estudiar un poco estos temas o quienes queremos incidir en estos temas. Y el Senado sigue sin hacerlo. Y sé que mis comentarios no han sido diplomáticos, pero yo no soy diplomático, no me compete serlo.
La labor de las comisiones de Relaciones Exteriores es fundamental para la supervisión, el fortalecimiento y el enriquecimiento de la política exterior. Por poner un ejemplo comparado y de un modelo institucional que hemos copiado en México, a lo largo de su trayectoria institucional, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ha servido como un contrapeso a una de las áreas donde el Poder Ejecutivo de Estados Unidos tiene un mayor margen de maniobra, la política exterior. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha servido para dar insumos para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, para hablar sobre la negociación comercial con México en 1994, para la cooperación antinarcóticos con Colombia y con México, etc. En franco contraste, tradicionalmente hay poca claridad en cuál papel desempeña y ha desempeñado el Senado mexicano, y en particular la Comisión de Relaciones Exteriores que preside la senadora Gabriela Cuevas, que aquí está presente. No sabemos cuáles son los insumos y cuál es el análisis que hace esta comisión con respecto a la diplomacia mexicana. ¿Cuáles insumos ha aportado, por ejemplo, esta comisión para temas clave como, por ejemplo, el análisis de la iniciativa Mérida? ¿De qué han servido las comisiones del Senado en general para evaluar la labor de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y nuestra pertenencia o no a que volvamos a participar por una quinta ocasión? Yo creo que es muy pertinente. ¿De qué han servido estas comisiones para informar a la ciudadanía sobre los acuerdos opacos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, el TPP, al que México ha acudido a negociar en secrecía y sin una visión norteamericana? ¿Cómo se han comprometido las comisiones fronterizas a evitar tragedias como la de los transmigrantes, que ya mencionaba Olga Pellicer, o la de los niños migrantes, que en este momento fue una crisis para Estados Unidos e incluso para México? Entonces, pese a los anuncios grandilocuentes, a la buena prensa internacional, comprada o no, yo no veo un rumbo nuevo en política exterior, sino una pérdida de rumbo o una falta de esta. No veo un México más comprometido con el mundo, veo, sin embargo, bien el esfuerzo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero que ésta tiene un presupuesto raquítico. Veo un buen cambio en el uso de las tecnologías de la información, de la diplomacia pública mexicana, pero ello no basta para decir que hay un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo implica un México mucho más activo en los foros en los que tenemos, que defienda los valores de la democracia mexicana, que promueva el interés de nuestros empresarios y de nuestros ciudadanos, que sigan arbolando, sí, las banderas del desarme nuclear, pero que integre de la protección de las minorías, que esté más activo en la reforma de la ONU, que no tema condenar las violaciones del derecho internacional como la de Rusia con Ucrania, que no le tiemble la voz al condenar los abusos a los derechos humanos en Cuba o en Venezuela, pero que al mismo tiempo abra las puertas a los activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos que también critican los abusos y atropellos a los derechos humanos que se cometen todos los días en México. Un país que se acerque y escuche más a Latinoamérica, pero que construya una mayor integración con América del Norte. Un país que vea a Asia también, pero con una agenda clara con respecto a China. Un cambio de rumbo que rompa los tabús de nuestra diplomacia y que colabore con un Senado más empoderado y más interesado en el ejercicio de la política exterior, con una sociedad civil más profesionalizada y con mayor acceso a debates a temas como el del TPP, con académicos que no solo estén interesados en recibir financiamiento para sus investigaciones, sino en incidir en los temas de su experiencia. No basta con que el presidente o el canciller Mitz digan que hoy hay un México global con una nueva mirada internacional. El cambio de rumbo se construye con todos los sectores involucrados, ejecutivo, legislativo y sociedad civil. Muchas gracias. Gracias, maestro Lozano. Ando muy mal con el tiempo. Pasamos entonces inmediatamente a la participación del senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, maestro en Ciencias Sociales del Southern Oregon State College. Fue director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, exgobernador de Guanajuato, exrector de la Universidad de Guanajuato. En la actual legislatura del Senado es presidente de la Comisión de Educación y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Perdonen, la sesión de preguntas la vamos a tener que dejar atrás por razones de que hay otro panel y tenemos el tiempo atrasado. Adelante, senador Romero. Gracias.
Don Víctor, lo felicito por esta gran iniciativa, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, subsecretario, distinguidos legisladores, alumnos, profesores. Quiero concentrarme principalmente en el tema de América del Norte. Para hacer las cosas bien, se requieren varios ingredientes: estrategia, que no existe, estructura, que hay que cambiarla, y contenidos que hay que revisar. Y junto con esto, cuando uno ve el mapa diario, Warren Bennis, que es de los grandes teóricos del liderazgo, señala que se requiere proyecto, liderazgo y equipo. Y quiero que mientras revisamos todos los temas, vayamos invitándonos a preguntarnos si lo que tenemos es esto: proyecto, liderazgo y equipo. Descalificar es fácil, construir es muy complejo. Y en el caso de América del Norte, algo que me llama a mí la atención desde mi época en la Universidad de Guanajuato es la falta de articulación de los tres sectores fundamentales que pueden construir algo diferente: el académico, el gubernamental y el empresarial, sin demeritar, por supuesto, otras posibilidades. Hace casi 2 años, el 22 de octubre, escuché una exposición y comentarios de Robert Pastor cuando presentaba su libro sobre la idea de América del Norte, una visión de un futuro como continente. Y efectivamente, la idea o el concepto de una verdadera visión de futuro de Robert Pastor, que en paz descanse, no es nueva, pero sí es clave y sigue siendo vigente. Y en diferentes giras presidenciales y en diferentes eventos me llama la atención cómo, si compartimos la frontera prácticamente más grande del mundo, y por lo tanto problemas de seguridad, sistema productivo, población, recursos energéticos, necesidades comunes, esta situación como que se ha olvidado. No hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Séneca. Esta idea, y cito a Pastor, de América del Norte, es un espíritu de comunidad en la interdependencia, por lo que se debe de generar apoyo para instituciones y políticas que serán necesarias para estimular la economía colectiva, lidiar con problemas transnacionales de forma efectiva y proveer mayor seguridad. Para impulsar el reto de una mayor integración, requerimos, entre otros, 4 elementos. Primero, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? En segundo término. Tercero, ¿qué acciones emprender? Y finalmente, alguna forma de relanzamiento. Primero, ¿dónde estamos? El Tratado de Comercio Libre, que en español correcto es comercio libre, no libre comercio, tiene sus logros y evidentemente también sus limitaciones. Para fortuna, en cierta aproximación, México ya es una elección más competitiva para algunas plataformas de exportación y tenemos algunos beneficios. Tenemos la red consular más grande del mundo. El primer consulado de México se abrió en Nueva Orleans a 2 años de la independencia, 1823. Y hoy tenemos poco más de 50 consulados en la Unión Americana y 4 en el Canadá. Y hoy en el plan de desarrollo, y se ha hablado también de la necesidad de una transversalidad, tenemos que preguntarnos de los 5 ejes del plan de desarrollo, ¿qué le dice esto a la política exterior? Primero, un México en paz, Estado de Derecho, no Estado de Chueco. 2, un México incluyente, pobreza y desigualdad. 3, un México con una educación de calidad, con innovación, con cultura. 4, un México próspero en el ámbito económico. Y finalmente, la respuesta de todo esto a una responsabilidad global. Y la palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Por eso hay que, sí, fomentar cada vez más la presencia internacional de México, ampliar la cooperación, promover el valor de México en el mundo. Y en el caso del Senado, en las afirmaciones del académico que nos acompaña, y lo voy a invitar a que asista a las reuniones de las comisiones para que tengamos un poco más de información de todos nosotros, porque cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender, y la crítica es buena cuando es libre, plural, informada, propositiva y comprometida, y mucho nos ayuda el acompañamiento de la propia sociedad. Sé que nos hace falta más información, y en los retos tenemos que preguntarnos entonces hacia dónde vamos. Pues hay interconexión, hay interdependencia, hay elementos de temas que a todos nos llaman la atención. Recientemente, por la parte mediática, la movilidad humana y la migración, el desarrollo incluyente, el desarrollo económico, la educación, el medio ambiente, la paz, la seguridad. Pero ¿qué acciones, punto tercero, habría que emprender?
Basados en las políticas de México, pues sí hay que diversificar acciones diplomáticas, hay que realizar acciones de mayor impacto, tener más congruencia, respetar soberanías y velar por derechos humanos en la paz y la seguridad, y en esto varios de nosotros creemos que hay una contradicción, que no vive como piensa, acaba pensando como vive, y no tenemos consistencia en lo que señalamos y lo que en ocasiones apoyamos y en ocasiones disentimos públicamente. Es muy fácil quedar bien con todos y quedar mal con todos, y esa en ocasiones es la posición que hemos asumido. En la cooperación también con América del Norte pasa por el tema de América Central, el tema de la inseguridad, la falta de oportunidades en desarrollo social, en desarrollo económico, indudablemente impacta, y hay que tener una conciencia trilateral en el caso de América del Norte, y por supuesto esto incorpora a Canadá. Hay que comenzar por mejorar la casa, y en el tema de la concientización de esta relación, pues se han hecho relanzamientos recientes y sería necesario contemplar a una América del Norte de manera más innovadora, más integrada, más dinámica y más equitativa. La Oficina de Censos de la Unión Americana proyecta que para el 2050, de los 400 millones de habitantes de ese país, casi 75 tendrán alguna forma de origen hispano. Entonces tenemos que ser conscientes de que ese impacto ya existe de facto. Y por lo que toca acciones del proyecto de largo plazo, pues hay que comenzar por nosotros mismos, hay que mejorar la casa, hay que tener una concientización efectiva de la integración, dar continuidad a las reformas estructurales que el Congreso acaba de aprobar y de enriquecer, y que varias de ellas no fueron propuestas del Ejecutivo en su origen principal, y me refiero a la parte educativa, a la parte de telecomunicaciones, a la parte energética y a la parte de competitividad. Y también en todo esto, pues sí, hay que rediseñar instituciones, hay que fortalecer el Instituto Nacional de Migración, hay que darle un sentido que a veces carece en la parte humana, hay que mejorar el diseño de la propia Cancillería, hay que involucrar a la Gobernación no en temas donde solamente hay dificultad, sino hay que ganar la paz, no hay que ganar la guerra. Y hay que realizar diferentes tiros de precisión en la agenda diplomática y consular. Pastor lo señalaba de una manera muy clara en 4 temas. 1, crear mercados más fluidos. 2, hacer un perímetro de seguridad común. 3, un fondo para construir una red continental de infraestructura moderna. Y 4, reducir la divergencia de desarrollo. Hay que agregarle a esto el flujo educativo, cultural, científico, tecnológico e innovación. Todos los países que han logrado desarrollo han hecho una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación. Hoy es más fácil llevar una cabeza de ganado a Estados Unidos que adquirir una visa en ocasiones para algunos de los mexicanos. Eso no es algo correcto. Y hay que ser críticos. Y el siglo XXI es el siglo del conocimiento y el siglo del aprendizaje. Hay que invertir más en estas cadenas virtuosas a las que he hecho referencia. Y estas relaciones pues tienen que también hacer mejores pronunciamientos en uno de los temas que tanto nos flagela, como es el tema de la migración. Y la migración es una realidad y se da por diferentes razones socioculturales, falta de oportunidades, por problemas recientes que tienen que ver con el caso de la inseguridad en varios países, y hay que buscar que las agencias e instituciones puedan hacer las formas de mejor manera. Hay un instrumento en América del Norte que se planteó en la visita del presidente Obama y se consolidó en el caso de Canadá también, y que tiene que ver con el FOBESI, esta posibilidad de tener mayor flujo de alumnos de ida y vuelta entre México, Canadá y la Unión Americana. En el rediseño de las instituciones, y lo digo con mucho respeto, México lentamente está pasando a ser lo que me dijo algún legislador de otro partido político hace años, de pasar de ser un querer legislativo a ser un poder legislativo, en donde realmente podemos entender que estas formas de actuación pues tienen que ver un mundo global, que tenemos que cambiar de mentalidad, que hay que romper esquemas, que se vale pensar de manera diferente, que urge humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y sentido común. Y en esto se requieren sobre todo nuevas visiones. Y algo que a mí me llama la atención es que casi nadie en el caso de América Latina está hablando de construir una comunidad para América del Norte. En Europa llevó décadas, en México y en los demás países no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Hoy lo que queremos es construir comunidades más críticas,
más propositivas, más comprometidas, sobre todo con sensibilidad y con rumbo. Muchas gracias. Senador Romero, muchas gracias. Bien, es momento de la participación del senador Hermosillo. Vamos no, es que nos va a dar un librito, algo así. Pase. Y para abrir paso ya a la presencia del siguiente panel, pues dado que nos hemos llevado mucho tiempo a las exposiciones, aquí inventamos los minutos de 120 segundos. Perdón, gracias. Es así como se abordó el tema. Es necesario un nuevo rumbo en esta mesa de trabajo del